conocimiento de Manuel Belgrano se hace carne en la Liguria italiana, que es el noroeste de Italia, próximo al límite con Francia. En la costa, si bien esto es Costa Doneglia, el pueblo, pero abajo, pegado al mar, hay un busto de Belgrano. Y en Génova, que es la capital de la Liguria, hay una estatua a Manuel Belgrano montando a caballo, una estatua hermosísima que fue inaugurada en el año 1927 con la presencia del rey italiano y una delegación importante argentina e italiana. Tal es la relación que presenta Belgrano con la Argentina e Italia, que el día del nacimiento, es decir, el día del cumpleaños de Belgrano, que es el próximo 3 de junio, se cumplen 250 años, es el día del inmigrante italiano. Esa es la relación. Y se comprende estando allá y viéndola con el fervor de esa festa della bandiera argentina. Bueno, Domenico, al obtener la mayoría de edad, vino a nuestras costas. Siendo joven, conoció a una porteña que era de familia santiagueña con la que se casa, María Josefa González Casero. Y se casan casualmente en la iglesia de la Merced, Nuestra Señora de la Merced, que tiene mucho que ver con la historia de nuestro Manuel Belgrano, con la historia de la batalla de Tucumán. Se casan en la Merced y se van a vivir en lo que es hoy la avenida Belgrano. Claro, no se podría llamar de otra manera. 430 se encuentra a pocos metros de Santo Domingo. Hoy hay un edificio de departamentos y una chapa que por suerte está alta, que dice acá vivió y murió el general Manuel Belgrano. No hay ningún documento que atestigue que Belgrano haya estudiado sus primeras letras en Santo Domingo, pero es como decir que cae de maduro, porque ambos padres eran muy seguidores de Santo Domingo y estaban muy presentes en los actos de la iglesia de la esquina de su casa, así que es más que probable que las primeras letras las haya aprendido ahí. Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Repito este nombre porque por lo general lo conocemos por Manuel Belgrano, Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Y su padre, que era toda esa catarata de nombres en italiano que les dije recién, se cambió el nombre, en lugar de Domenico es Domingo, y su segundo apellido, que era Peri, se lo cambió por Pérez. Entonces es Domingo Belgrano y Pérez en Buenos Aires, rico comerciante, y lo manda a su hijo Manuel, tiene 16 hijos, Manuel es el octavo de ellos. Lo manda a estudiar, como al resto de sus hermanos, a San Carlos, al Real Colegio de San Carlos, nombre por Carlos III, que funcionaba donde hoy funciona el Nacional Buenos Aires. Ahí estudió Belgrano 4 años, pero en el año 1786, el padre, que ya se había dado cuenta de la capacidad intelectual, de la viva inteligencia de su hijo Manuel, decide mandarlo a estudiar a la mejor universidad de España, que era la Universidad de Salamanca. Y no finaliza de rendir todos sus exámenes en el 4º año de San Carlos, le queda filosofía moral. Y tiene algunos inconvenientes cuando llega Manuel a fines del 86 a Salamanca, y durante toda esa primera mitad del año 87 no puede ingresar porque tuvo que hacer varias presentaciones ante el vicerrector, de lo cual hay constancia en la universidad,
para que le permitan rendir ese examen. Y en el mes de junio rindió examen ante un tribunal examinador de 3 miembros y el tribunal lo aprobó por unanimidad. Tenía 17 años en ese momento. Es decir, 17 años parado solo frente a ese tribunal dando examen de filosofía moral, y así encaraba su carrera en esta universidad, que es la más antigua universidad de lengua española, es la tercera universidad del mundo, después de Bolonia, que es la más antigua, le sigue la de Oxford y luego la de Salamanca. Todo lo que es la ciudad de Salamanca tiene una relación con la universidad. Yo estuve como invitado en el año 2018, hace 2 años, porque se cumplían los 800 años de la Universidad de Salamanca. Fue fundada en el 2018 por Alfonso IX. Y desde entonces es la alma mater de las universidades americanas y de la independencia americana. Y se preguntarán por qué digo y pongo énfasis en la alma mater. Esa es una corrección que me hicieron allá, porque uno está acostumbrado a hablar del alma mater porque es un sustantivo. Alma, sinónimo de espíritu, por ejemplo. Sin embargo, se refiere al alma en latín, que significa nutricia. Por eso es la alma mater, es la nutricia madre, la que nutrió a todas las universidades americanas. Primero la de Santo Domingo, a la de Lima, a la de Córdoba, a la de Chuquisaca, la de Chile, todas las universidades que fueron creadas por los jesuitas, la Universidad de Córdoba en el año 1613, la nuestra, provienen de la organización y los estudios, los planes de estudio de la Universidad de Salamanca, a la cual ingresaba Manuel. Caminando por sus calles, uno vive en otro tiempo. Por ejemplo, una frase escrita en una pared que dice, por ejemplo, Salamanca, quien hechiza la voluntad de a los que ellos llegan. En hechiza. Es una frase del Príncipe de los Ingenios, de Miguel de Cervantes Saavedra, y claro, en hechiza todo Salamanca. En hechiza el Lazarillo de Tormes, que se encuentra al lado del río Tormes, la estatua del Lazarillo de Tormes. En hechiza el huerto de Calixto y Melibea, donde uno pasa y puede ingresar al huerto donde se encontraban furtivamente Calixto y Melibea. En Hechiza, la casa del gran rector de Unamuno, el gran rector de todas las épocas de la Universidad de Salamanca, Unamuno, que tomó el espíritu salmantino en cuanto a independencia. Cuando se habla de el apelativo universidad a esta institución, es porque es universal. Universal, para ser universal hay que ser independiente y debe observar las ciencias, las artes, todo lo que vaya existiendo y todos los estudios que hay acerca de eso. Y esa era la característica de Unamuno, esa era la característica de los padres de la escuela de Salamanca, que Belgrano se va a encontrar en sus cátedras y que lo van a sorprender porque si bien él acá en San Carlos había aprendido las bases de lo que estaba viendo ahora en Salamanca, se va dando cuenta que lo que se estaba enseñando en la universidad se llevaba a contracorriente de ese absolutismo que existía en toda Europa, especialmente en España. Él estuvo en la época de Carlos III,
rey de España, el gran absolutista, pero fue un absolutismo utópico, diríamos, porque el absolutismo de Carlos III se lo llamó ilustrado, pero al querer ilustrar, para el absolutismo fue como escupir hacia arriba, porque la ilustración, que hoy lo llamaríamos educación, la ilustración llevaba a que la gente conozca, leyese, se cultivase, entonces iba a desterrar en definitiva al absolutismo, que era el grave problema de aquellas épocas. El rey era absoluto. Y ante este absolutismo, ya desde el siglo XVI, en Salamanca levantan banderas contra el absolutismo. Los grandes hombres de salmantinos, en el aula, cuando me llevaron a la universidad y entro al aula donde había asistido Belgrano, encuentro un cartel que decía Aula Francisco de Vitoria. Ingresé al aula y pensando en las ideas de Francisco de Vitoria, lo primero que encuentro fue en la pared del fondo una bandera de Lepanto, de la batalla de Lepanto, donde el hermano de Felipe II, Juan de Aragón, había vencido al Islam, le había cortado el Mediterráneo al Islam, en Lepanto, donde el príncipe de los ingenios del cual hablamos no perdió un brazo, pero sí lo perdió para escribir, menos mal que era el izquierdo, y debe haber sido diestro, don Miguel de Cervantes. Esa bandera era lo primero que uno notaba cuando entraba a esta aula Francisco de Vitoria, pero ¿qué quedaba de Francisco de Vitoria? ¿Qué era lo que él enseñaba y lo que dejó en la Universidad de Salamanca? Él introdujo en la Universidad de Salamanca la Suma Teológica de Santo Tomás. Él partía de la base de las ciencias políticas de que la soberanía no está en la corona que tiene el rey puesta por Dios, sino que la soberanía está en el pueblo, que Dios se lo da al pueblo o a la sociedad y ésta se lo da a su monarca. Es un principio del cual hablaba Francisco de Vitoria, que además pasó en Salamanca sus estudios, sobre todo por una obra de Indis, sobre los indios. Y podemos notar cómo se hizo carne Manuel Belgrano esta idea de Francisco de Vitoria en cuanto a los indios, que Francisco de Vitoria permaneció en la universidad. Francisco de Vitoria era asesor de Carlos V y del Papa, junto con Bartolomé de las Casas. Decía que los indios eran seres humanos, como eran los españoles. Los defendía. Manuel Belgrano, cuando se dirige hacia el Paraguay, cosa que el próximo miércoles van a hablar sobre ese tema en estas charlas, cuando se dirigía hacia allá, crea y escribe el reglamento para los 30 pueblos originarios del litoral, que Juan Bautista Alberdi, años después, lo va a tener como un documento preexistente de la Constitución Nacional. En el primer artículo, pues son 30 artículos, en el primer artículo dicen todos los habitantes son libres, es decir, no se los llama más indios, son libres, pueden tener propiedad y hacer con ello la que se les plazca, sin entorpecer la vida del vecino. Ese es el primer artículo de estos 30 artículos de Manuel Belgrano, que evidentemente tienen esa idea que él mamó en la Universidad de Salamanca. Se nutrió
en la Universidad de Salamanca, hablando de esa idea de alma nutricia, se nutrió en la Universidad de Salamanca. No solo ahí, sino que, como después lo van a ver también, el 6 de julio de 1816, en la sesión secreta del Congreso de Tucumán, él propone un rey inca. Y un diputado catamarqueño, Acevedo, dice, bueno, conceden el Cusco, pero lo que propone Belgrano es un rey inca. ¿Y quién apoyó a Belgrano en esa tesis de tener un rey inca? El general San Martín y el general Martín Miguel de Güemes, que a sus tropas, en sendas proclamas, se lo cuentan, para alegría de las tropas. Esta era esa formación que había recibido Belgrano en Salamanca. Francisco de Vitoria también hablaba en la economía. El tema era la economía moral. Por ejemplo, partía de la base, a diferencia de lo que decía la Iglesia en ese entonces, él era dominico, lo que decía la Iglesia en ese entonces, que el interés era una usura. A diferencia de esto, ya Vitoria decía, no es usura, es necesario, es un bien el dinero, entonces el interés tiene que existir. Y tenía también la teoría cuantitativa del dinero, que lo comparte con un gran vasco de Navarra, el doctor Navarro lo llamaban, que era Martín de Aspilcueta. Le suena el bien vasco ese apellido. Martín de Aspilcueta escribe la teoría cuantitativa del dinero y explica en los años 1620, explica que la cantidad de piedras preciosas que llegaban de las Indias, cuanto más llegaban, más subían los precios. Y cuanto más gente compraba cosas, había una velocidad en el traspaso del dinero que provocaba el temor de que el dinero desaparezca y ahí surgía la inflación. Estaban hablando de inflación, estaban hablando de libertad de mercado. En el siglo XVII, Adam Smith, recién en el siglo XIX, escribe, mejor dicho, en el siglo XVIII, escribe su obra que es la base del liberalismo, La riqueza de las naciones, que es la base del liberalismo, y Belgrano, que escribe en su autobiografía que él está en Salamanca estudiando leyes, pero sin embargo lo que a él le gusta son las lenguas vivas y la economía política. Y las lenguas vivas era cierto que le gustaban. Hablaba el inglés, el francés, el italiano, por el padre, el latín y seguramente el griego. El latín porque todavía existía en Salamanca clases en latín. Aún hoy me han dicho que hay defensas de tesis doctorales en latín. Son raras, pero todavía las hay en la Universidad de Salamanca. Entonces, de estas ideas de Francisco de Vitoria, del padre Aspilcueta, y luego del gran discípulo también de Francisco de Vitoria, que fue Francisco Suárez, el doctor eximio. Francisco Suárez es el que claramente habla de la soberanía que es popular y el pueblo se la otorga al monarca, que él lo llama teoría de la reversión. La historiografía argentina ha discutido durante muchos años sobre de quién es la progenitura del 22 de mayo, es decir, pasado mañana, 22 de mayo, el Cabildo Abierto, que se cumplen 210 años. ¿De quién es la progenitura de esas ideas que desarrolló Castelli
en el Cabildo Abierto. Y del voto de Saavedra, que el voto de Saavedra al cual adhiere Belgrano, finaliza diciendo, tengamos bien claro que la soberanía está solamente en el pueblo. Una afirmación tajante. Entonces, en la historiografía nuestra se ha discutido si estas ideas provienen de Francisco Suárez, y se lo ha discutido en base a documentación, y se han escrito muchas páginas sobre esto, si pertenecen a Francisco Suárez o bien pertenecen a la Revolución Francesa, a Rousseau con su contrato social. A mí es un tema que me apasiona y lo he trabajado. Nunca un historiador puede decir en totalidad, he hecho aproximaciones. Yo creo que, como Hegel planteaba de la tesis, que sería la formación de las ideas de Victoria, de Suárez en la Universidad de Salamanca, y la antítesis, que sería la Revolución Francesa, existe una síntesis que logra Belgrano, a lo mejor eclecticismo, que logra Belgrano para desarrollar sus ideas. Él mismo, en su autobiografía, también escribe, yo me encontraba en el año 89 en España, cuando en Francia fue la Revolución. Y se hicieron mías las ideas de libertad, de igualdad. No pone fraternidad, pero sí escribe propiedad y otros términos más que entraría dentro de lo que conocemos, igualdad, libertad, fraternidad de la Revolución Francesa. Él particularmente escribe sobre eso y además dice, y en todo aquel que estaba en contra de esa idea, yo veía un tirano, escribe en su autobiografía. Es decir, que claramente plantea que él estaba compartiendo las ideas de la Revolución Francesa. Ahora, yo en la idea de síntesis es que es más allegado a una unión de lo que él estudió en Salamanca y lo que se encontró de sus propios contemporáneos franceses que estaban diciendo algo muy similar, por ejemplo, en el contrato social, a pesar que haya diferencias. No existe en los escritos de Belgrano una cita relacionada con Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Martín de Azpilcueta. El historiador lo supone porque estudió ahí, y viendo los planes de estudios nuevos del año 1772, que en la Universidad de Salamanca, y sabiendo que la Universidad de Salamanca se oponía a las directivas que venían de Carlos III. Parece mentira que esta universidad, que luego retoma esta universidad con Unamuno, por eso soy un admirador de Unamuno, que tuvo que dejar la rectoría de la universidad cuando fue presidente de España Primo de Rivera, estuvo preso un tiempo, luego volvió a ser rector, luego estuvo a favor de Franco, porque veía que era lo que estaba defendiendo la cristiandad en Occidente, y luego estuvo en contra y estuvo preso y volvió a ser rector de la universidad. Es el espíritu de Salamanca, el espíritu salmantino independiente. La universidad tiene que tener este espíritu crítico. Eso es lo que ha mamado nuestro prócer en la Universidad de Salamanca. Él no terminó su carrera en la Universidad de Salamanca, sino que la terminó en Valladolid. En Valladolid terminó como bachiller en leyes, luego vivió en Madrid, y en el año 93 de Madrid va nuevamente a Valladolid,
donde rinde para lograr su título de licenciado en leyes. Ha habido un gran error. Los desprevenidos lo podemos tomar como error, pero se lo ha llamado a Manuel Belgrano durante unos cuantos años doctor Manuel Belgrano. Sin embargo, hay dos cartas clarísimas de don Manuel Belgrano, una a su madre diciendo: ¿de qué me sirven el conocimiento de las cuestiones de los romanos si tengo que estudiar más años acá en Valladolid y no le veo ninguna utilidad si con el título de licenciado en leyes me alcanza? Y en otra carta, en distinta época, al padre, que le dice más o menos lo mismo y utiliza un término que no es el que les voy a decir, pero es un sinónimo, utiliza paparruchada, un término parecido, pero que se entienda, como diciendo, es una estupidez hacer el doctorado, hacerles gastar más dinero a ustedes para mantenerme acá, cuando no me sirven y yo puedo ejercer como licenciado en leyes. Sin embargo, en nuestro país, en la década de 1920, por una acordada de la Corte Suprema de Justicia, a los abogados se les permitió llamarse doctores. Muchos abogados, que me perdonen los abogados, pero muchos abogados han hecho igual su tesis doctoral y son doctores. Pero el que no es doctor igual se puede llamar doctor. Pero esa acordada fue de 1920 y algo. No puede ser retroactiva en 150 años y llamarlo a Belgrano doctor, cuando él mismo decía: no quiero ser doctor. Y cuando firma su testamento, 25 de mayo de 1819, firma: Manuel Belgrano, general de los ejércitos en Sudamérica. Es claro, es que estamos en una cruzada, ante una cruzada política, filosófica, donde vale cualquier maniobra de tipo ideológico para asentar una idea, valga la redundancia. Pero así como encontramos a varios pensadores como el argentino Laclau, como Foucault, que nos dicen que estamos presos de nuestro lenguaje, que nuestro lenguaje es el que arma nuestra personalidad, nuestras ideas, el lenguaje tiene mucho que ver con nosotros. Yo creo que es esa ideologización de la cultura lo que ha llevado a que Manuel Belgrano sea doctor cuando él no quería ser doctor. Bueno, Manuel Belgrano escribe una carta en latín al Papa de entonces, estando en Salamanca, al Papa de entonces Pío VI, si no me equivoco, estando en Salamanca, pidiendo autorización para leer los libros prohibidos. Y él explica que se llama Emanuele Belgrano y explica que es presidente de una academia de economía política. Hace pocos días hay un libro que después lo voy a comentar, muy interesante, que explica que el ser presidente de una academia mientras es alumno en la universidad, como fue el caso de Manuel en Salamanca, decía que era como ayudante de cátedra. Pero el asunto es que al Papa le escribe de esta manera y el Papa manda la autorización para que Belgrano pueda leer todos los libros, con la salvedad de que no lea libros de horóscopos o libros obscenos. Pero en esa carta es donde nos permite ver que, porque al Papa le escribe que
lo que él le gusta, y por eso es presidente de esa academia, es economía política, es lo que a él le interesaba. Y en sus escritos de economía política y en las traducciones que él hace, encontramos las tres escuelas más importantes de economía política que estaban en boga en Europa. La primera, el mercantilismo. El mercantilismo se nota que Belgrano estaba en contra porque realmente en todo su futuro hacer desde el Consulado de Buenos Aires lo vemos luchando contra la intervención del Estado en la economía. Y el mercantilismo de Colbert, por ejemplo, en Francia, tenía la particularidad de se podía exportar todo lo que le sobra a una nación e importar todo lo que le falta. Es decir, siempre había que tener en cuenta de que exista un equilibrio, para lo cual el Estado tenía que intervenir absolutamente. El mercantilismo fue muy criticado por los fisiócratas, que es la escuela a la cual adhirió claramente Belgrano, traduciendo a las obras de los grandes fisiócratas, Turgot, Quesnay, las tradujo acá en Buenos Aires y las publicaba en las memorias, el consulado y en los tres periódicos con los cuales tuvo relación desde el año 1800 hasta 1810. La fisiocracia de Quesnay, François Quesnay, la fisiocracia parte de la idea de que lo único que da riquezas es la agricultura. Todo lo que esté relacionado con la agricultura es la segura posibilidad de acceder a las riquezas y de vivir con felicidad. Esa era la máxima principal y uno calcula que de la lectura de Quesnay por parte de Belgrano se habrá imaginado nuestras tremendas extensiones, esta tierra vacía que era la Argentina en ese entonces, que todavía lo sigue siendo, y venía como anillo al dedo para sus ideas y pensando en qué era lo que él podría aportar a su país, ¿no? Era el centro de las ideas de él. Y por otro lado también Manuel había leído a Adam Smith. Adam Smith había publicado 10 años antes de estar Manuel, es decir, 1775, 1776, había publicado La riqueza de las naciones, el libro clave, lo había comentado recién, de la economía clásica o del liberalismo, que es un libro no solo de economía, mejor dicho, no tanto de economía, sino más que nada de filosofía y de política, y tiene mucho que ver con la educación. Adam Smith decía que no se puede desarrollar una nación en libertad sin instrucción. El término educación es moderno, lo usamos ahora, en ese entonces era instrucción. Pero claro, el centro de la teoría de Adam Smith es el egoísmo del hombre, ¿no? El egoísmo, a partir del egoísmo, favorece a la sociedad. Dice que cada actor de una sociedad, cada integrante de esa sociedad, siendo egoísta con su producción, va a lograr que la sociedad vaya desarrollándose. Es una idea que mantiene aún muchísimos adeptos, desde hay un liberalismo absoluto y hay otro liberalismo que se acerca más a la lectura del clásico de Adam Smith. Lo que ocurre es que se lee poco. Al leer poco, uno toma las ideas y toma los dichos y escucha neoliberalismo, neoperonismo,
y no se sabe su significado. Habría que leerlo a Adam Smith, El principio del egoísmo, pero ¿para qué el egoísmo? Y Belgrano evidentemente lo había leído, pero a la par que había leído a Adam Smith, había leído a los economistas y filósofos italianos del Settecento, que eran Filangieri, Genovese, que eran los filósofos napolitanos. Nápoles había sido español. Carlos III, cuando fue rey de Nápoles, se trajo varios políticos napolitanos. Dicen que la política a lo mejor nació en Italia, pero Filangieri y Genovese realmente tuvieron en la personalidad, en el desarrollo de la personalidad de Belgrano en cuanto a su relación con la economía, un acentuado conocimiento, porque a este tema del liberalismo tan utópico en cuanto al hombre solo y a su egoísmo, para Filangieri y Genovese, que eran escritores católicos del Settecento, le agregaban al Estado y a la Iglesia, sazonaban esta dureza de ese liberalismo con la solidaridad cristiana. Y eso lo tenía en cuenta Belgrano. Ahora, ¿cómo sabemos de estos autores y que Belgrano los leía? En alguna carta, por ejemplo, a la madre, Belgrano habla de Montesquieu, que es el único caso que lo escuchamos claramente a Belgrano, que habla del divino Montesquieu, el divino Montesquieu, que la división de poderes, la idea de Montesquieu. Pero después no hay otra relación. Por ejemplo, Mariano Moreno hablaba de Rousseau. No solo hablaba, sino que el Emilio de Rousseau lo intenta entregar a los niños de las escuelas de Buenos Aires, cosa que parecía un dislate, porque ningún niño ni sus padres iban a entender el significado del Emilio de Rousseau, pero era ese sueño de estos revolucionarios, caso de Moreno un tanto jacobino, que tomaban como venía estas ideas revolucionarias francesas. No así Belgrano, que sí lo toma a Montesquieu en el espíritu de la nación. El espíritu de las leyes. Entonces, lo que podemos ver que en su formación ha sido un ecléctico que ha tomado en economía lo que necesitaba este país y en el desarrollo político pensó algo novedoso, que fue lo que propuso en el Congreso con un rey inca. No era monárquico Belgrano, había sido siempre republicano, pero sorprendió que en el Congreso de Tucumán hablase y hiciese esta propuesta. Lo que ocurre es que él había sido diplomático en los años 14 y 15, había estado en Europa. Entonces, cuando regresa de Europa, lo manda nuevamente al ejército del Perú en Tucumán, y lo primero que hacen en el Congreso de Tucumán, eran 29 diputados. La Casa Histórica de Tucumán es un recinto chico, uno se imagina Congreso de Tucumán, muchos diputados, mucha gente, no, eran 29, y ahí Belgrano, el día 6 de julio del 16, propone un rey inca, llorando. Así lo escribe el padre Castañeda, Medrano también, ponen en las memorias que emocionado, entre otras cosas, propone un rey inca. Y esto lo había tomado de Vitoria.
Entonces, es una personalidad muy abarcativa, la de Manuel Belgrano, que difícilmente el historiador encuentre el documento que le diga qué fue lo que leyó en tal o cual punto. Pero lo que sí tenemos en cuenta son las lecturas. Un historiador puede rastrear las lecturas de los hombres de aquel entonces, porque los libros costaban caros y en las sucesiones figuraban los libros, en la testamentaria figuraban los libros, entonces se puede a partir de los registros saber más o menos qué libros. También Belgrano había donado a bibliotecas, sus discípulos, como es Vieite, yo creo que Vieite fue un discípulo de Belgrano, se conoce su biblioteca y ahí se encuentran todas estas obras de las que he hablado y por supuesto otras muchas más. Pero lo importante, yo creo que políticamente ha sido la formación en Salamanca, en esas ideas claves y la síntesis con lo que estaba ocurriendo en la Revolución Francesa, que él mismo dice, me atraparon, esas ideas me atraparon. Y luego en economía, el mercantilismo, la fisiocracia y el liberalismo, agregado a los italianos del Setecento. Y en el año 94 ya finaliza su estadía en Madrid, porque él lo que hace cuando se recibe de bachiller en Valladolid, bachiller en leyes, se queda en Madrid haciendo lo que conocemos hoy como pasantías de leyes. Entre ellas, esas pasantías tuvo que defender a su padre, que tenía un serio problema legal de contrabando en Cádiz, del cual quedó libre de culpa y cargo, es bueno aclararlo. Belgrano trabajó en eso y luego en el año 93 se dirige nuevamente a Valladolid, donde rinde los finales y se recibe de licenciado en leyes. Y ahí está a la espera, y escribe a sus padres, a la espera de a dónde lo van a mandar, a dónde lo va a mandar el rey. Podía haber sido al consulado en México, podía haber sido a una embajada, y lo nombran secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires. Yo siempre recalco, hoy recién escuché a un médico, un infectólogo, diciendo que a veces problemas en la adicción pueden ser motivados como un nuevo síntoma que han descubierto el coronavirus. Hasta ahora tuve solamente ese furcio, les aclaro. Estábamos diciendo de Belgrano que lo nombran secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires. Y yo recalco el término perpetuo, porque perpetuidad significa de por vida. Y Belgrano colgó su toga de abogado el 25 de mayo de 1810 para ceñirse el uniforme de la patria y perdió la perpetuidad de un sueldo durante toda su vida. Ese es nuestro Belgrano. Y en el Consulado de Buenos Aires aplicó esa otra enseñanza que había leído en Adam Smith, haciendo tanto hincapié en la instrucción, que nunca un pueblo va a lograr la libertad económica, el mercado libre, va a poder hacer una sociedad si no existe un sistema, como lo llamamos hoy, educativo. Y eso fue una herramienta que utilizó Manuel Belgrano. Cuando
yo siento una gran admiración por Domingo Faustino Sarmiento. Soy maestro normal, es decir, soy sarmientino, pero el precursor de la educación en nuestro país ha sido Manuel Belgrano. Él crea desde el consulado la escuela de matemática, la escuela de dibujo, la escuela de náutica, escribe en sus memorias y en los periódicos, que ahora vamos a ver, escribe sobre la necesidad de enseñar a las mujeres. Las mujeres no podían tener primeras letras, por ejemplo. Entonces había que sacarlas del vicio, decía Belgrano, y había que enseñarles, tenían que ir a las escuelas. Es un promotor de la lucha por la mujer, por los valores, por los derechos de la mujer, de la educación. Estas escuelas permanece la de náutica, el resto de las escuelas, el rey que se fue dando cuenta que era escupir para arriba, fue cerrándolas porque decían que no estaban los fondos para que sigan existiendo. Sin embargo, existieron un tiempo y cada una con una finalidad muy clara. A partir de 1900, Belgrano, desde el consulado, logra traer a un señor Cabella y Mesa, que tenía un diario, El Telégrafo Mercantil, en Lima, en Perú, para tenerlo acá en Buenos Aires. Y son páginas donde uno se encuentra con esa idea de fisiocracia que comentábamos hace un rato. No solo en el ensayo o en el artículo político que figuran en El Telégrafo Mercantil, sino en la poesía. Hay Labardén, Manuel de Labardén, un patriota que muere como Martí, murió antes de la Revolución, murió en 1809, pero escribe una poesía que yo la llamo una poesía fisiocrática, que es la Oda al Paraná. Augusto Paraná, soberano río, que vas de región en región, vertiendo franco, suave verdor y apoyo a todas las tierras. Eso es fisiocracia en poesía de Manuel José de Labardén, llevado por Belgrano, aparte era filósofo, llevado por Belgrano en el correo mercantil. Y después, cuando lo echan a Cabella y Mesa, porque escribía algunas cosas que se pasaban de la regla, aparece un semanario donde Belgrano continúa invitándolo a Labardén, sigue él escribiendo, que era de Hipólito Vieites. Por ahí se ha dicho que Hipólito Vieites era una mentalidad superior, lo decía un destacado historiador argentino, que yo lo he seguido muchísimo, es el padre Furlon, jesuita, era el padre Furlon. Pero no coincido en eso con él, lo mismo que no coincido con que niegue absolutamente que Belgrano o la Revolución de Mayo tuvo algo que ver con la Revolución Francesa, pero en todo su trabajo historiográfico ha sido genial. Pero desde este punto de vista yo lo critico. Y eso es la historia se renueva permanentemente, cada generación escribe su historia y cada historiador va tratando de agregar o de conquistar algo. Siempre se parte de la base de la buena fe del historiador, de buscar la verdad. Buscando la verdad es la única manera que nos va a permitir desarrollar estas actividades culturales, como las que estamos intentando hacer hoy. Bartolomé Mitre, que escribió la mayor obra sobre Manuel Belgrano, ahora después se las voy a mostrar, que es, no sé cómo estamos de tiempo, Aparicio, o, no sé si me están escuchando, pero
son 3 tomos, la historia de 5 Belgrano. minutitos, mi teniente coronel. Bueno, muy bien, gracias. La historia de Belgrano y la emancipación argentina, en 3 tomos. Yo tengo la 4ª edición de esa obra, donde yo creo que no se ha escrito nada mejor, pero sí ha habido algunos agregados. Es la historia más completa sobre, este es el tomo 1, es la historia más completa, que es esta, de Manuel Belgrano, el tomo 1, es la historia más completa, más importante sobre Belgrano, y acá lo que dice Mitre es que Belgrano fue el varón más justo y virtuoso de la República. Uno de los caracteres que ganan a medida que pasa el tiempo, porque se van descubriendo nuevas facetas de su personalidad. Y a medida que pasa el tiempo van apareciendo nuevas obras sobre Belgrano, algunas buenas, otras regulares, otras malas. A partir de esta obra de Mitre, que fue la primigenia, fue la base, han aparecido distintas obras y vamos a hablar de los últimos tiempos. Una obra preciosa que se las recomiendo, que es este libro del doctor Miguel Ángel de Marco, donde escribe como nos gusta a los historiadores, con sentido de crítica, no un sentido apologético, no haciendo una apología, sino en un sentido crítico. Otro libro que apareció también hace poco tiempo, que es de Daniel Balmaceda, sobre Manuel Belgrano, un libro muy lindo por las anécdotas que cuentan. No hay un aporte importante en cuanto a historiografía, pero sí aclara la cuestión de Belgrano, por qué pasó de Salamanca a Valladolid. Es decir, que historiográficamente es muy interesante. Y otro libro del que no me quería, mejor dicho, que me quiero olvidar por un lado, pero que lo quería traer a colación, es esta obra que se llama El enigma de Belgrano, de Tulio Alperín Dongui, gran historiador que murió a los 95 años, era profesor en la Universidad de Itela, mitad del año daba clases en la Universidad de Itela y mitad del año en Estados Unidos. Y cuando me preguntaron y tuve que hacer una crítica a este libro, yo dije, este libro lo escribió cuando tenía 95 años. Y lamenté, a lo mejor estuve mal, pero dije, no tenía un nieto historiador o que le gustase la lectura para decirle, no lo publiques, porque nos está diciendo acá parte de la base que Manuel Belgrano es encomiable para todos los autores. Todos los autores hablan bien de Belgrano. Entonces él parte de la base de decir, bueno, algo malo debe tener, vamos a buscarlo. Eso lo escribe en la introducción. Y ¿qué encuentra, por ejemplo? Desde el punto de vista psicológico, como es la historia de las mentalidades, que es una escuela historiográfica hoy, de que es muy posesivo y tiene un yoísmo importante, un envanecimiento mayúsculo, porque dice, por ejemplo, del regimiento Patricios, mi regimiento Patricios. Todos sabemos que es mi regimiento, como es mi capitán, mi coronel, todos sabemos que es mi regimiento, que lo llamamos así.
Bueno, él lo toma de esa manera, entre otras cosas, y que tenía una deuda con su padre, que él tenía que estudiar porque si no se sentía obligado, cuando en ningún documento puede aparecer algo similar. Bueno, simplemente le quería hacer un comentario de esta obra y no quiero dejar de lado las obras del Instituto Nacional Belgraniano, sumamente importantes. Uno que es la economía Manuel Belgrano y la economía política, que es este. Están todos nuestros libros del instituto, son así azules. Tenemos los anales del instituto y tenemos los documentos los documentos relacionados con Belgrano, en varios tomos que están a disposición de todos los argentinos para conocer cada vez más, como decía Mitre, que vamos a revelar, se revelarán páginas nuevas sobre Belgrano. Y esta forma de decir de Mitre, del gran historiador, de dejar la puerta abierta para futuras investigaciones, me hace acordar mucho al gran Antonio Machado, poeta de aquello, que dice: tu verdad no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla y deja la tuya ya. Bueno, así terminamos esta charla y creo que hay un café.